Corresponde hablar sobre producción y muy particularmente producción industrial. Después de haber hablado sobre política, sobre temas internacionales, queremos saber si se prevé creación de empleo y aumento del crecimiento en el sector industrial este año. Por esa razón hemos invitado al señor Antonio Castillo, que es el gerente general de la Sociedad Nacional de Industrias. Señor gerente general, muy buenos días, bienvenido a RPP y feliz año para usted y para sus colegas industriales. Muchas gracias, Fernando, muchas gracias, Mávila. Muy buenos días. Por la invitación y bueno, esperamos que tengamos cifras positivas también este año. Bueno, para eso está justamente usted aquí, para preguntarle cuáles son las perspectivas, cómo ha cerrado el 2024, qué se requiere para mejorar la capacidad de la industria peruana. En línea con el crecimiento del PBI de este año, que va a ser 3.2, 3.3%. ¿Del año pasado? El año pasado, el 2024. Este parece va a ser un poco menos, ¿eh? Sí. Este año va a ser 3%. Un poquito menos que el pasado, sí. Pero, sin embargo, pensamos que si hacemos crecer mucho más la variable de inversiones, que el año pasado y el año 23, sobre todo, estuvo negativa, menos 7%, el año 2024 cerró aproximadamente en un 3%, pensamos que podemos ir revirtiendo, ¿no? El Banco Central y nosotros pensamos de que el 4.1% que piensa va a crecer en la inversión privada, yo creo que va a ser un punto bien importante para mantener, ¿no? Va a crecer el país en función de la demanda interna, ¿no? La demanda interna fue 0 el 2023, ha crecido 2.8 en este 2024, el año pasado. Cuando habla de demanda interna, para quienes no entienden bien el término, ¿a qué se refiere? Básicamente al consumo privado, consumo público, inversión privada y inversión pública, que son las variables principales, ¿no? Y también las exportaciones. Entonces, cuando vemos que el país está creciendo en forma sana, ya no en base a los rebotes estadísticos o en base a AFPs o CTS, sino crece en función de que se ha recuperado el poder de compra, inflación ha bajado, hemos recuperado el empleo. Mantener ese crecimiento de la demanda interna me parece que es importante. Hemos hecho un análisis de los países vecinos y Perú va a crecer por encima del crecimiento de Latinoamérica, que es 2.2%. Argentina va a tener un rebote de 5%, pero es un rebote de una caída de 4%. Entonces Perú con el 3% todavía es uno de los países que va a crecer mucho más que los demás. Pero si miramos el potencial que tiene el Perú, debe crecer al 5%. Si no, no vamos a abatir el tema de la pobreza y los empleos. Ese crecimiento? Va a ser básicamente en función de que la demanda, y sobre todo esta demanda interna a nivel de inversiones privadas, se consolide. Es muy importante que crezca 4%, porque significa de que tenemos expectativas favorables, ¿no? El Banco Central de Reserva decía, se viene una expectativa importante en el cuarto trimestre del 2024, que esperamos empuje el año, digamos, y va a empujar el primer trimestre. Se ven las cifras, sector industrial, que son los que llevan gran parte de la demanda interna, construcción se ha reactivado, pero nos falta todavía tener una expectativa mayor. Por ejemplo, cuando teníamos los precios internacionales y crecíamos al 6%, nuestra economía en el año 2013 tenía 19% de crecimiento de la inversión privada, ¿no? Entonces necesitamos una inversión privada más sólida. Correcto. Para que el modelo se consolide. Eso quiere decir que en una coyuntura internacional semejante, el Perú ha tenido tiempos de mayor crecimiento. De mayor crecimiento. Hemos tenido precios internacionales del cobre menores a los que tenemos ahora. Y sin embargo había un crecimiento mayor. Crecimiento mayor. ¿Por qué? Porque la inversión privada empujó. Entonces, yo creo que ahora el desafío es cómo crecemos al 5% este año, si logramos que no solamente los proyectos de infraestructura, sino que se hagan las reformas, ¿no? Que por lo menos entre el Ejecutivo y el Congreso nos pongamos como objetivo hacer las reformas estructurales o iniciar las reformas estructurales, ¿no? ¿Cuáles? Una de las más importantes tiene que ver con la reforma política, que también se ha planteado, pero la reforma de los negocios y el ambiente que tiene el país es importante para la parte empresarial, ¿no? Necesitamos un país que deje de tener la cantidad de trámites que hacen que tengamos que, y lo ha declarado el ministro hoy día, 45 días para formar una empresa en el Perú, ¿no? El PRODUCE está planteando con las notarías que sea 15 días,
pero sin embargo son 5 días en Chile, son 4 días en Brasil, y los pequeños empresarios, microempresarios pueden formar negocios. En el caso de la industria, para poner una maquinaria se demoran hasta 2 años los permisos. Y en otros países lanzan planes grandes, como es el caso de México, que ha lanzado 100 parques industriales y una comisión de nearshoring para atraer inversiones a su país. Entonces, están al lado de los Estados Unidos, es una realidad geopolítica diferente. Es una ventaja, pero Perú tiene ventajas propias, competitivas, con las cuales podemos salir adelante. No solamente logística, sino de desarrollo productivo, y no solamente en Lima, sino pensando también en un desarrollo regional más alto, ¿no? Hay un punto en el que están coordinando ustedes estrechamente con el Estado, particularmente el Ministerio de la Producción, que es la promoción del consumo de pescado en el Perú, porque exportamos mucha harina de pescado, sí, pero no consumimos tanto como se podría en beneficio de la población y de la industria de este sector pesquero, ¿no? Díganos algo sobre ese proyecto común con producción. Con A Comer Pescado es un proyecto que está impulsando Produce. Nosotros estamos colaborando con la industria pesquera, fomentando el consumo en el país. Un país que tiene un consumo de los más altos a nivel de pescado, pues sin embargo la población todavía no lo utiliza como una proteína básica para lo que puede ser incluso el tema de la anemia, ¿no? Entonces, estamos en alianza con Produce y esperamos, hemos coincidido con Produce, por ejemplo, en la presentación de un proyecto que reactive nuestro sector pesquero. En el Perú tenemos un solo puerto industrial, que es Paita, que es el que exporta $1.500 millones, con cerca de 24 empresas industriales, y exporta al mercado europeo, Estados Unidos, Japón, etc. Sin embargo, más arriba tenemos Ecuador, que exporta 10.200 millones de exportaciones, y tiene una transformación de langostinos, otros mariscos, ¿no? Sí, o sea, el atún peruano se transforma en manta, ¿no? Los langostinos que ellos tienen un plan de desarrollo productivo. Entonces, ¿por qué el atún peruano no se exporta de puerto peruano? Buena pregunta, porque tienen impuestos. Cuando llega el atún peruano a puertos peruanos, el atún peruano de Piura, se paga un impuesto, ¿no? Cuando las embarcaciones llegan dando el atún, desembarcando el atún, tienen que pagar impuestos selectivos. En el caso de Ecuador, les exoneran de esos pagos, y tiene más competitividad. Se llevan el atún y lo transforman, y es el principal país de exportación de latas de atún a nivel mundial, ¿no? Entonces, con Produce estamos en un plan de acción. El ministro incluso está planteando una propuesta junto con nosotros para desarrollar la industria pesquera, que es un potencial importante. O sea, Chile también con el mismo mar, ¿no? La sociedad ha planteado varios planes en sectores industriales, la reactivación de la industria naval. El día de mañana se lanzan las 4 nuevas embarcaciones que el Perú está fabricando junto con el CIMA y con la industria peruana. Tenemos la industria minera igualmente, que tiene de proveedores a la minería. Yo creo que si crecemos junto con la industria minera y la inversión, también es otro punto importante para, digamos, plantear programas de desarrollo, ¿no? Ahora, hay un sector industrial en que hemos progresado, como corresponde a nuestra tradición milenaria, que es el de la confección y prendas de vestir. ¿Qué es lo que ha permitido que las cifras nos sonrían en este sector? Este sector es uno de los más importantes a nivel de empresas. Tiene 95.000 empresas en el Perú. Es el que emplea cerca de 400.000 personas. Y es un sector que el Perú no lo ha promocionado, ¿no? A pesar de ser uno de los principales exportadores a nivel latinoamericano, Centroamérica nos ha llevado, digamos, de encuentro, porque tiene incentivos mucho más intensivos. Entonces, estamos hablando, usted ha mencionado, la demora de los trámites, ¿no? Sí. Tanto para formar empresa como para obtener permisos para operaciones diversas. Eso. Incentivos tributarios, también ha dicho. Sí, los incentivos tributarios han salido para el sector textil y confecciones, faltan para otros sectores. ¿Como cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, necesitamos que la exportación no tradicional, las expectativas que hay de exportación no tradicional, se mantengan, ¿no? Las señales que recibimos, como la parte industrial y la parte en general del país exportador, es, por ejemplo, la retirada del drawback, ¿no? Hay un decreto supremo, claro, sí, que en el peor momento
retira este incentivo que varios, como Lucho Carranza, varios economistas han dicho, no es el momento adecuado porque se mantienen todavía los problemas de falta de competitividad, ¿no? Perú es casi las 124 economías, de 126 en la parte de infraestructura. Entonces, todavía tenemos muchos temas que no impiden que la exportación no tradicional salga adelante. Necesitamos el drawback todavía para crecer como exportaciones, digamos, industriales, exportaciones. Entonces, las señales son que se necesita un plan económico para crecer, ¿no? No tenemos todavía medidas que incentiven, como es el caso de las leyes de zonas económicas especiales. Ya llegamos al tema. Ya llegamos al tema. Ya, ¿en qué estamos respecto a eso? Porque el ministro de Economía, Arista, aquí nos dijo Mávila que no estaba de acuerdo con esos beneficios tributarios. Bueno, ni para su sector, ni para la agroexportación, ni tampoco para la restauración. Claro, les comenté que teníamos una ley de promoción de zonas económicas especiales que logró la primera aprobación con más de 76 votos en el Congreso. Una ley que yo creo que es positiva, plantea incentivos como lo habíamos planteado, impuesto cero, que después va subiendo a los 5 años, pero que es las mismas medidas que está planteando México y Centroamérica para atender el mercado americano y el crecimiento mundial. Entonces, estas medidas son reacciones. Lo que necesitamos es un plan económico para salir adelante, que es lo que a veces el ministro de Economía no entiende, este tema de necesidad de tener instrumentos digamos, de desarrollo en la parte... ¿Se han reunido con él? ¿Se han reunido? ¿Los ha recibido? Bueno, hemos tenido una primera conversación cuando asumió la cartera, ¿no? Posteriormente ya no hemos tenido muchas, pero por ejemplo la señal de que el Perú no tenga una ley de promoción del agro no ha podido aprobarse, y entiendo que el Ministerio de Economía tampoco ha estado de acuerdo, que es justamente revivir nuevamente el crecimiento que ha tenido el Perú con una ley que permitió que crezcamos pues a 10.000 y ahora casi 12.000 millones de exportación agroexportadora, ¿no? El sector no tiene incentivos. Ecuador tiene una copia de nuestra ley antigua y da impuesto a la renta cero. Colombia igualmente tiene un impuesto cero por el sector de agroexportación. Y el Perú, con la capacidad que tiene de nuevos productos, nuevas irrigaciones, y que van a sumar cerca de 320.000 hectáreas, si ya hacen todas, no cuenta con un marco promotor en el corto plazo. Tomamos nota entonces de esos reproches que está formulando al gobierno, el no haberse reunido suficientemente con ustedes y el oponerse a lo que era una de las ideas Faro, que tiene que ver con la creación de zonas económicas especiales. Sí, y bueno, y estamos señalando de que la mayoría de gremios ya nos hemos unido. Hay una unión de gremios en donde están ADES, la Cámara de Comercio, junto con nosotros también está Perú Cámara, las regiones, y la propuesta es seguir conversando en la necesidad que el Perú no deje de lado el tema del crecimiento y sobre todo la parte de desarrollo industrial, la parte de la pequeña y microempresa, ¿no? Muy bien, señor Castillo. Perdón. No, de acuerdo, decía. El gerente general de la Asociación Nacional de Industrias, muchas gracias por su presencia y por pasar revista a los principales sectores, aquellos que están atravesando una época positiva, como la confección, nos ha dicho, ¿no? Y aquellos, y la pesca, pero tiene objeciones respecto a la política del Estado y del gobierno frente a las zonas económicas especiales. Sí, pero estos sectores, como el caso de las confecciones, si se les retira incentivos que existen, como el caso del drawback, otros incentivos que tienen que ver con regulaciones, el tema de las trabas que se están presentando en la parte tributaria, indudablemente no generan el ambiente necesario para que el Perú responda como debe ser, digamos, este año, ¿no? Y es un año desafiante, es un año que requiere que el ruido político no afecte, digamos, el crecimiento. Eso nadie le puede garantizar porque las elecciones se acercan, señor Castillo, como usted lo sabe muy bien. En todo caso, muchas gracias por su presencia. Feliz año para usted. Transmite nuestros saludos al presidente de la Ciudad Nacional de Industrias, el señor Felipe James. Muy buenos días. Buenos días, gracias. Hacemos una pausa, Mávila. 9:21.